Hola, en esta clase vamos a desarrollar la semana 16 del lenguaje que aborda el tema sobre las oraciones compuestas subordinadas, ¿no? ¿Cuáles son las características o cuáles son los aspectos más importantes que debemos de reconocer en esta clase de oraciones? Primero, debemos de ver que esta oración presente varios verbos, ¿no? Varios verbos, como podemos observar, y en el cual vamos a encontrar verbos que estén conjugados o tal vez podemos hallar verboides, ¿no? Es decir, infinitivos, participios o gerundios. Pero va a ocurrir de que en esta clase de oraciones subordinadas va a haber un verbo principal o una proposición principal. ¿Por qué se le dice proposición principal? Porque gracias a esa palabra, gracias a ese verbo, vamos a organizar toda la oración. Es decir, vamos a poder reconocer el sujeto, el predicado, el complemento directo, el complemento circunstancial. De pronto podemos hallar otras palabras que se van a complementar o modificar, ¿no? Entonces, este verbo principal me permite organizar toda la oración. En cambio, el verbo subordinado, la proposición subordinada, es aquella que va a presentar diferentes formas verbales, pero va a subordinarse a otra palabra. Puede subordinarse a la proposición principal o a alguna otra palabra. Puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, ¿no? Y como podemos observar en esta oración que dice, Luis desea que lleves la cuenta. Entonces vemos el verbo desear, el verbo llevar, es una oración compuesta, ¿no? Y podemos reconocer de que hay una idea principal. La idea principal, en este caso, es desea. Entonces, Luis desea. Luis vendrá a ser el sujeto de la oración y todo esto vendrá a ser el predicado. Entonces, la proposición subordinada es esta, que lleves la cuenta, ¿no? ¿Cómo reconozco entonces la proposición subordinada? Porque hay un verbo que no me va a permitir organizar todo, sino que es dependiente, que se subordina a otra palabra. En este caso, esta proposición se está subordinando al verbo desear, ¿no? ¿Por qué? Porque les está complementando una información ya que es el objeto directo. Ahora, otra característica también de una proposición subordinada es que este puede presentar un verboide. Por ejemplo, Luis, sujeto, desea, es el verbo principal, y aquí está el infinitivo, ¿no? Entonces, en este caso, el infinitivo está iniciando parte de la proposición, ¿no? Y de la misma manera se subordina al verbo principal. Entonces, ¿cómo diferenciar un verbo principal, una proposición principal de una proposición subordinada? La proposición principal me permite organizar toda la oración en sujeto y predicado. En cambio, la subordinada puede aparecer diferentes formas verbales y también otro detalle importante es que la subordinada puede encabezarse por nexos. Los nexos subordinantes, que son las preposiciones, las conjunciones subordinantes y a veces los relativos. Ahora, las subordinadas se clasifican en tres grupos: sustantivas, adjetivas y adverbiales. ¿Por qué se le llama sustantiva? Porque desempeña funciones equivalentes a la de un sustantivo. Adjetiva, porque funciona como modificador, y adverbial porque funciona como los adverbios, como circunstanciales. Bueno, en esta clase vamos a hablar de la subordinada sustantiva. ¿Cuál es la característica, ¿no?, de una proposición subordinada sustantiva? Bueno, es aquella que va a aparecer en una oración, ¿no?, compuesta, donde hay un verbo principal y un verbo subordinado. Puede ocasionalmente aparecer un nexo. Este nexo justamente va a enlazar a esa subordinada. Ahora, ¿por qué sustantiva? Porque puede ser reemplazable por un sustantivo o un pronombre. Muchas veces la palabra útil para el caso es la palabra eso
o algún otro pronombre, él, algo. Por ejemplo, ellos creían que el delincuente escapó. Entonces, primero reconozcamos los verbos conjugados, ¿verdad? Y observamos la presencia de un nexo subordinante, ¿verdad? Ahora, allí comienza la proposición. Todo lo que está encerrado entre corchetes es la subordinada. Pero, ¿qué clase de subordinada? Si analizamos el verbo, ellos, el verbo principal, ellos es sujeto. Y todo lo que queda es mi predicado. Ellos creían. Y la proposición es reemplazable por la palabra eso, ¿no? Su información, por lo tanto, es de naturaleza nominal, ¿no? Es de naturaleza sustantiva. Entonces, por lo tanto, puede ser equivalente a un sustantivo, a esta palabra, y además porque desempeña ciertas funciones. Otra manera, otro detalle importante para reconocer una sustantiva es que puede cumplir la función de sujeto de la oración, puede ser un atributo, puede ser un OD o puede ser un complemento, ¿no? Un complemento de un nombre, de un verbo o de un adjetivo. Bien, vamos a observar cómo estas sustantivas funcionan dentro de la oración. Es importante que quede claro esto. Si es una subordinada sustantiva, debe ser de naturaleza nominal, debe ser equivalente a algún pronombre, ¿no? Puede comenzar con nexo y tiene que cumplir en la oración alguna de estas funciones mencionadas. Si es el sujeto, la subordinada se va a conectar al verbo principal. ¿Por qué? Porque va a ser el tema del cual se habla en la oración, ¿no? Ahora, este sujeto puede estar expresado simplemente a través de un infinitivo, ¿no? Por ejemplo, estudiar es verbo importante. Importante es un adjetivo en función de atributo. Entonces, es como decir, eso es importante. O podemos incluso reorganizar la oración de otra manera, ¿no? Importante es estudiar. Entonces, la proposición cumple la función de sujeto. No olvidemos de que el sujeto puede estar al inicio, en medio, al final de la oración, incluso puede ser tácito, pero en este caso tenemos que ver a la proposición desempeñando esa función, ¿no? Bueno, el sujeto también puede encabezarse por un nexo. Por ejemplo, ¿no? Que estudies es importante. Entonces aquí, este es el verbo principal, porque siempre está conjugado el principal, y la proposición es esta de aquí, que estudies. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque comienza con una conjunción, ¿no? Ahora, también la subordinada puede comenzar con un pronombre exclamativo o un pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿qué estudias? Es importante, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos de que esta palabra, ¿no?, va a iniciar? Porque lleva tilde. Estos son los pronombres interrogativos. Entonces es una pregunta, ¿qué estudias? ¿No? Ahí está el verbo, pero el principal es un verbo copulativo, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta, ¿cómo reconocer la subordinada? Uno, por su forma, un infinitivo, una conjunción o un pronombre interrogativo. Puede ubicarse en cualquier posición y la función de sujeto la hallo gracias a la presencia de ese verbo principal. Como es un verbo copulativo, debemos de buscar el sujeto y su complemento atributo. Bien, otra función es la de atributo, ¿no? Los atributos, recordemos, expresan una característica, una cualidad de los sujetos y deben aparecer siempre en un predicado donde haya un verbo copulativo como ser, estar o parecer, ¿no? Por ejemplo, en esta oración dice, la idea es salir de viaje. Entonces, aquí observamos este verbo conjugado y este infinitivo, ¿no? Entonces, rápidamente nos damos cuenta de que el verbo principal tiene que ser el verbo conjugado ser. Por lo tanto, entonces, el sujeto sería la idea, ¿no? Y la proposición será salir de viaje, ¿no?
Es como decir, la idea es esa, ¿no? Es equivalente a un pronombre y al hacerlo nos referimos al sujeto. O también el atributo puede comenzar con la conjunción que, ¿no? La idea es esa, que salgamos. Aquí el verbo está conjugado, comienza con un nexo, ¿no? En este caso, el orden, ¿no?, de la frase nominal y la proposición son importantes para poder determinar la función de la subordinada, ¿no? La pregunta era, ¿qué pasó? ¿No? Aquí igual observamos verbo principal, la pregunta es sujeto porque es un FN, y aquí está la proposición, ¿qué pasó? ¿No? En este caso, el atributo está comenzando con un interrogativo, con tilde. Bien, la otra función de las sustantivas, ¿no?, es la de objeto directo. Recordemos, para poder reconocer el objeto directo, buscamos el sujeto, buscamos que el verbo principal sea transitivo y luego la proposición tiene que expresar eso, tiene que expresar que es el objeto afectado por la acción de alguien, ¿no? Veamos, Sofía quiere postular este año, ¿no? Entonces aquí el verbo principal es quiere, ¿no? Y el subordinado es postular. En este caso, esta proposición está iniciándose con un infinitivo. Es como decir, Sofía quiere eso. Sofía quiere que tú postules, ¿no? En este caso, la subordinada ha comenzado con una conjunción subordinante, ¿no? Y los verbos están claramente conjugados. Es igual, equivalente a decir, Sofía quiere eso. Sofía pregunta si postularás. Sofía pregunta eso, ¿no? Aquí está el verbo, aquí está el nexo, es decir, también una sustantiva puede empezar con esta palabra, y todo esto es la parte de la proposición. Sofía pregunta, ¿quién postulará? En este caso, la proposición subordinada está comenzando, ¿verdad?, con un pronombre interrogativo, la palabra quién. Sofía conoce a quien postulará, ¿no? Entonces, Sofía es sujeto, conoce el verbo principal, y a quién postulará, nosotros vemos que es parte de la proposición. ¿Por qué? Es como decir, Sofía conoce a ella, conoce a María, conoce a Juan, ¿no? Conoce a una persona. ¿A quién postulará? Entonces, es de naturaleza nominal, porque es equivalente a un sustantivo, un pronombre, y porque se subordina a este verbo transitivo. Ahora, no es importante, recuerden, la posición, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a mover la subordinada. Ahora está el inicio. ¿A quién postulará? ¿No? Sofía, sujeto, la conoce. Conoce el verbo principal y esto es nuevamente lo de. Recordemos que el objeto directo puede aparecer 2 veces en la oración. Se puede reduplicar. Lo que tú dices, Sofía lo sabe, ¿no? Entonces, aquí tenemos el verbo subordinado. ¿Por qué? Porque comienza con nexo. Aquí están sus nexos, ¿no? Y aquí está el verbo libre, el verbo principal, el sujeto, y la proposición está por aquí. Está al inicio de la oración. Pero esta palabra me permite hallar la función. Sofía, ¿no?, lo sabe. Sofía sabe lo que tú dices. Sofía sabe eso. Entonces, la función de esta proposición es la de objeto directo y se reduplica en la palabra lo. Lo que tú dices, lo sabe Sofía. ¿Qué estamos haciendo? Sencillamente, la única diferencia es que aquí está la sustantiva en función de OD y aquí nuevamente se repite el OD. Tenemos 2 objetos directos juntos, ¿no?
Sabe es verbo principal y Sofía es el sujeto de toda la oración. Esto es una proposición y esta es una palabra simple. Las subordinadas sustantivas que cumplen la función de complemento de nombre se van a reconocer porque a través de una preposición, y la más usada por ejemplo es la palabra de, se subordina o se une a un sustantivo. De ahí el nombre de complemento de nombre, porque está junto a un nombre, ¿no? Al cual modifica. Por ejemplo, la idea de que te vea me agrada, ¿no? Entonces en esta oración vemos la palabra vea, es un verbo, el otro es agradar. ¿Cuál es la proposición subordinada? ¿Dónde comienza el nexo? Entonces la palabra que es el nexo subordinante que empieza la proposición. Que te vea, ¿no? Ahora, esa proposición además está iniciándose con una preposición y como modifica a un sustantivo se le llama, ¿no?, subordinada sustantiva, complemento de nombre. Es como decir la idea de eso me agrada. O también puede ser así, me agrada la idea de verte, ¿no? Aquí la subordinada es verte. ¿Cómo me di cuenta de que era subordinada? Porque aparece un verbo que es un infinitivo y usa una preposición. Ahora, esa subordinada está modificando a un sustantivo, por eso complemento de nombre. Los complementos de verbo, en cambio, son muy distintos al objeto directo. Recordemos que el objeto directo, toda la subordinada es equivalente a eso, ¿no? Y aparecen con verbos transitivos. En este caso, eso no es necesario. La subordinada va a unirse al verbo principal a través de una preposición. Por ejemplo, se alegrarán de que vuelvas. Aquí está el verbo subordinado, aquí está su nexo, ¿verdad? Así comienzan las proposiciones. Este es el verbo principal. Ellos se alegrarán de eso, ¿verdad? Entonces por eso decimos complemento de verbo, porque modifica un verbo. Se enojó de perder su tiempo, ¿no? Aquí este es el verbo, es un verboide, el que inicia la proposición, y además está esta palabra. Se enojó de eso. Muy bien, por último, las proposiciones subordinadas sustantivas en función de complemento de adjetivo serán aquellas entonces que van a modificar o subordinarse a un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, ellos están cansados de que no respeten sus derechos. En esta oración, aquí vemos al verbo principal porque me permite organizar toda la oración y aquí está el verbo subordinado. ¿Dónde empieza la proposición? A partir de su nexo. Entonces, aquí comienza hasta la última palabra. Ahora, esta proposición se está subordinando a través de la preposición de a un adjetivo. Entonces, tenemos que ver al adjetivo delante. Y es equivalente a decir, ellos están cansados de eso. O también con un verboide, ¿no? Está decepcionada, ¿no es cierto? Ese es el verbo principal, este es el adjetivo, aquí está la preposición y aquí la subordinada. Es como decir, ella está decepcionada de eso. Muy bien, entonces para que no confundamos un complemento, ¿no?, por ejemplo, un complemento de verbo con un objeto directo, veamos lo siguiente. Aquí la oración dice creo y es. ¿Cuál es la proposición? Donde comienza mi nexo. Yo creo eso. Esta subordinada se llama sustantiva en función de objeto directo. ¿Por qué? Porque se subordina a un verbo transitivo, ¿no? En cambio, aquí yo confío en, aquí está el verbo, resultará
Yo confío en eso. Esta subordinada no es un OD. Recuerden que el OD nunca comienza con esta palabra. Se llama complemento de verbo. Esa es la diferencia.